Chela, ahora vamos a un conversatorio aquí con unos jóvenes. Hay gente que dice que los jóvenes están en Bosnia o que no saben lo que está pasando o que no les interesa, pero estoy seguro que sí les interesa, sí les importa y sí saben. Nosotros ofrecemos ayuda psicológica gratuita con la finalidad básicamente de cerrar la brecha que hay entre el hombre y la mujer de la atención, ya que se sabe de que muchas veces nosotros vamos a los centros de salud, a los lugares públicos y la atención psicológica es muy mínima o sencillamente pues muchas veces no hay ciertos parámetros para que una persona se pueda atender, ¿no? De manera instantánea y más que todo una persona que tiene riesgos suicidas, que son personas que muchas veces ya necesitan la atención una vez. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería su aporte para el tema de la salud mental? Yo primero que creo que hay que entender es que la salud mental, por lo menos en países como el nuestro, sigue siendo un tabú. Y más en el grupo de los jóvenes, ¿no? Ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, la gente lo ve como que tienes un problema, que te van a estigmatizar. Y creo que se merece nuestro país, primero, un verdadero compromiso, entender que el cuerpo y el cerebro van juntos, o sea, es un tema integral. Nosotros no podemos decir que hay salud si no hay salud mental y salud física. Lo más importante es que la gente entienda, porque este es un tema que nadie quiere hablar del tema, inclusive dentro de familias. Si hay un familiar que tiene algún problema, tiene una necesidad de ir a un psicólogo, todos lo esconden. No fue al doctor, pero no quieren decir que fue al psicólogo o que fue al psiquiatra. Lo otro que es importante también es la cobertura. El tema de salud mental, psicólogos y psiquiatras es caro. Entonces, claro, las personas de menos recursos tienen menos acceso a los recursos para atender salud mental. Y necesitamos que las pólizas de seguro cubran y abarquen todo lo que tiene que ver con atención a la salud mental y de forma también en el sector público tenemos que lograr lo mismo. Bueno, yo no tengo conocimiento de si ustedes ya todos están laborando, pero yo ya quiero jubilarme. Así que realmente es un tema que me importa muchísimo saber que es preocupante pensar que no vamos a tener cómo jubilarnos, a menos que, como muchas personas nos enseñan, sea privado. Y si bien creo que tiene un beneficio, no sé qué posibilidad hay de hacer una fusión de lo estatal con lo privado para que las personas que no tienen la posibilidad de acceder a lo privado tengan esta oportunidad que, gracias a Dios, quizás en nuestro caso, pero no sabemos de qué personas realmente no es accesible para ellos. El tema del invalidez, vejez y muerte, que es la pensión, ya nosotros como país llegamos a un tope. Ya ese sistema llegó a crisis y ya no hay más espacio para decir esto se lo dejo al próximo gobierno. En el 2024 se acaban los recursos del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Nos toca hacer reformas, van a ser reformas duras, van a ser reformas que el país va a tener que decidir qué quieren o no quieren hacer como sociedad. Porque claro, hay modalidades de subir la edad de jubilación, subir la cuota, pero antes de pedir a la gente que se sacrifique, yo siento que el gobierno tiene que hacer un sacrificio. Hay que recortar gastos de planilla, de botellas, hay que recortar los gastos. Por ahí andan ministros con 3 o 4 carros, o sea, los viáticos son una locura. O sea, aquí hay muchas cosas que hacer para recortar gastos, el gobierno y la misma Caja del Seguro Social. Ahí la cantidad de gente empleada sube cada 5 años de una manera que no tiene ninguna lógica. Y solamente sube porque hay amigos del gobierno o diputados diciendo, oye, empléame a esta persona, empléame a esta persona. Eso es un hoyo negro. No podemos pedir sacrificios hasta que el gobierno haga su sacrificio. Y yo creo que es importante entender que va a haber un gran diálogo, pero un diálogo en donde se van a tomar decisiones con fecha de cumpleaños y todos vamos a tener que decidir cómo queremos pagar por
la garantía de que el sistema de invalidez, vejez y muerte pueda continuar. ¿Cómo vamos o cómo se ejecutaría una forma de los trabajos informales? Sabemos que Panamá está en constante crecimiento y es bueno que un país mantenga un índice de crecimiento del trabajo informal que sea apoyado por el gobierno. Hay personas que vendiendo soda, papita, etcétera, crían una familia, le dan de comer. ¿Cómo el gobierno o su gobierno aportará y apoyará a este tipo de personas? Dejemos claro algo, la mayoría de los empleos que se están creando ahorita en Panamá son informales, no son en el sector privado, en el sector formal. Y lamentablemente por no ser en el sector formal no están aportando a la caja del Seguro Social y eso agrava el problema que tenemos en el programa de invalidez, vejez y muerte porque no hay ese flujo adicional de fondos entrando para apoyar ese programa, empezando por ahí. Por supuesto que nosotros tenemos que apostar a crear más empleos formales por todos los beneficios que te acabo de mencionar. Pero también tenemos que caminar y apoyar a las personas que están trabajando en el sector informal. Y tiene que haber, y hay, lo que pasa es que debe haber más divulgación y tiene que haber un apoyo del gobierno para que esas personas puedan cotizar, aunque sea voluntariamente, y llegar al número de cuotas y tener no solamente el acceso a la caja del seguro, al sistema de salud, sino también que eventualmente tengan acceso a una pensión. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas que no tienen acceso a eso, ¿qué pasa? El gobierno igual acaba subsidiándola. O lo hace antes o lo hace después. El 120 a los 65 es un programa para apoyar a las personas que no tienen una jubilación. Entonces, sí tenemos que diseñar y apoyar esos programas, tenemos que apoyar el sector informal. Y mira que AMPIME debe ser una herramienta para garantizar que toda esa gente, que yo le llamo emprendedores, son del sector formal o informal, pero al final del día son emprendedores. Sí tenemos que ir logrando que esa informalidad se vaya formalizando, aunque parezca una contradicción, pero que se vaya formalizando en lo que tiene que ver con aportes o contribuciones a la caja del Seguro Social para que esa persona, cuando ya sea un adulto mayor que no pueda trabajar, tenga ese ingreso o tenga esa pensión. A mí me cuesta mucho conseguir trabajo solamente porque estoy tatuada. Muchas personas creen, y todavía es un tabú en Panamá, que las personas tatuadas son personas que son prácticamente criminales, que se tatúan en la cárcel. Hay muchos tabú que me han dicho en la calle constantemente y la verdad para mí este es un arte. Tatuar no cualquiera puede hacerlo y sigue siendo algo que viene de generaciones en generaciones. Desde tiempos antiguos el tatuaje ha aparecido, lo han usado muchas tribus también. Y aún así ven a las personas tatuadas como criminales y yo, por estar tatuada y porque me guste, no puedo ser una persona profesional. Y aún así no encuentro trabajo y esa es la razón por la que me baso mi vida laboral en el arte. Porque hay gente que de verdad no quiere contratarme en oficinas por la forma en la que veo o como luzco en realidad. Quiero decirte que yo lamento mucho ese estereotipo que hay de las personas que están tatuadas, o bueno, de los que estamos tatuados. Recientemente, como sabes, una ley en la policía que si estabas tatuado no podías ser policía. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte también de los estereotipos que hay de otras cosas también, no solamente del tatuaje, pero son mentalidades que yo siento que se han quedado atrás. En el tiempo de antes, el que se hacía un tatuaje era maleante o andabas en droga o algo malo tenía, algo malo tenía. Y la verdad es que yo sí lo veo como un arte y en el caso de nosotros como país es un tema de dejar de mirar para atrás, de ser un poquito más avanzados en la manera como pensamos y de eliminar prejuicios. Yo no puedo pretender que si alguien tiene un tatuaje o tiene un arete en la nariz o tiene el pelo largo o tiene el pelo corto, que entonces voy automáticamente a irme a un estereotipo y pensar, este tipo es un maleante o este tipo coge droga. Y yo lo he visto, o sea, yo lo he visto. Me han venido a decir a veces, oye, esta persona mira lo que tiene un tatuaje. Yo digo, ¿eso qué tiene que ver si yo también tengo? O sea, es importante no solamente el tema de los tatuajes, sino en general como sociedad ir dejando esos prejuicios y los estereotipos atrás, porque eso nos hace mucho daño y no nos permite avanzar. Yo tengo una pregunta referente a ese tema de la educación, porque siento que
es un tema esencial que no se toca y tiene muchos ejes. Y siento que hay un problema en que no existe una descentralización de los fondos del Meduca. Yo soy partidaria de que pues, la descentralización es la base para tú construir todo lo demás. Y si todo lo tiene que hacer, en este caso, pues una ministra o un ministro de educación, entonces realmente no hay cómo atender a una persona, no da abasto a eso. Entonces, si usted ha contemplado o cómo ve viable la descentralización de los fondos del Meduca y también en el tema de la educación de los profesores y los maestros que hay, yo he podido ver que muchos compañeros que incluso les gusta la educación, y lo he podido ver en mis propios profesores, que trabajan por amor al arte. El que realmente le gusta enseñar, tristemente se tiene que fregar porque es un trabajo que no remunera. Y yo siento que el trabajo del profesor y el trabajo del docente, lo digo porque mi mamá es maestra, es una labor noble que no se remunera de la forma adecuada. Y asimismo hay educadores que no deberían estar en el sistema de mi perspectiva. Entonces, ¿qué plan usted tiene o ha visualizado más o menos para que la escogencia de los docentes sea más en base a la meritocracia, ¿no? Tú sabes, si tu mamá es educadora, pues hay una crisis en el sistema educativo nuestro. A mí me da mucha tristeza que este gobierno hablaba de que la educación iba a ser la estrella del gobierno y la realidad es que no ha sido así. Ya estábamos mal, ahora estamos peor. Aparte de la descentralización, sí creo que es importante, mencionas la meritocracia. Mira, hay gente que a veces critica a los maestros, que dicen que los maestros y los gremios son la causa de la mala educación. Eso no es así. Ellos quieren, igual que nosotros, padres de familia, que la educación sea buena, pero muchas veces ellos no confían en los gobiernos. Los gobiernos cada 5 años cambian, ellos se mantienen, esa es su carrera, esa es su vida. La mayoría, como dices tú, lo hacen por amor al arte, porque les gusta enseñar. Es un trabajo noble, un trabajo que te llena mucho, que tiene una recompensa que no solamente una recompensa económica, pero sí tenemos que garantizar que se asignen los puestos en base a méritos, que no sea porque eres amigo del ministro o eres amigo del diputado, que eso desgraciadamente ha estado pasando y pasa. Habló sobre el tema de lo de las botellas y todo esto de recorte de presupuesto del Estado. Eso en realidad es un tema aquí en Panamá bien sabido por todos, ¿no? ¿Y usted cómo cree que podría hacerlo de una manera bastante eficiente para no tener que recortar, por ejemplo, de la educación, que ya lo han hecho, recortar de la salud o de otros ámbitos tipo, no sé, agricultura, y hacer que el mismo órgano del ejecutivo o el que se encargue ayude a que todos estos otros lugares no tengan que sufrir estos recortes del Estado? Los allegados al poder, muchas veces allegados a la asamblea, diputados, piden trabajo para que sus estructuras políticas vivan por 5 años, pero vivan a costa de tu plata, de la mía y de todos los que estamos aquí. Entonces, hay que recortar las botellas. Yo no digo que vamos a salir a votar a todo el mundo mañana en el sector público, porque eso no lo podemos hacer. Pero hay personas que están recibiendo un cheque del Estado que no están trabajando. El que no está trabajando se tiene que ir. Se tiene que ir, y esos dineros que uno va recortando, que uno va ahorrando, hay que meterlos a donde importa. En la caja del Seguro Social, para que haya medicamentos y medicinas, para que haya mejor educación, para que haya... Hay muchos niños que quieren estudiar, sobre todo en sectores de difícil acceso. Ahí no hay luz eléctrica, ahí no hay nada, ahí no hay un abanico, ahí no hay un foco de luz porque no hay luz eléctrica. Por supuesto que tampoco hay internet, no hay agua potable. ¿Usted cree en el relevo generacional? Por supuesto que sí. No, yo creo que tiene que haber un balance entre la experiencia y lo que tú llamas el relevo generacional, pero créeme, o sea, hoy en día hay, bueno, personas que les llaman jóvenes, pero que tienen la misma capacidad o más capacidad que cualquier persona que tenga otra edad. O sea, yo no creo que la experiencia está directamente relacionada a la edad. O sea, yo no creo que uno puede decir, eres más viejo, tienes más experiencia. Eres más joven, tienes menos experiencia. O sea, eso es una regla general que no necesariamente es verdad. O sea, yo soy un ejemplo. Cuando yo entré al gobierno, yo experiencia en el gobierno tenía 0.
tenía mi trayectoria como abogado, mis estudios, bueno, mis valores, mis principios, que son tan importantes, siento yo, como puede ser cualquier tipo de experiencia. Y eso es lo que yo traía y lo que yo agregué en ese momento al gabinete. ¿Qué piensa Rómulo Rux sobre el deporte panameño? Bueno, yo siento que el deporte es una de las herramientas que tenemos como país para echar para adelante a nuestros jóvenes, para evitar que muchos jóvenes en muchas áreas de alto riesgo queden metidos o en pandillerismo o en drogas o en lo que sea. Entonces, pero aparte de ser eso, aparte de ser una herramienta que yo creo que todas las personas deben tener acceso a educación, a deporte y a cultura. Yo creo que son 3 componentes que son importantísimos en la educación de un joven. Yo creo que tenemos que aspirar también a cosas más grandes. Yo creo que tenemos que aspirar a tener atletas de alto rendimiento, ir a las Olimpiadas, ir a más mundiales de fútbol y de otros deportes, ¿sabes? Yo creo que aquí el deporte se ha quedado relevado como un tema de politiquería. Desgraciadamente los políticos han cogido todas las federaciones o la mayoría de las federaciones y eso no puede ser. Es más, yo propuse que nadie que sea funcionario público debe ser o puede ser presidente de una federación deportiva. O sea, eso está mal. Han mezclado el deporte con la política. Aparte de inversiones que hay que hacer a nivel nacional de infraestructura, y Colón es un gran ejemplo, ¿no? Es el campeón sin cuadro. Aquí tenemos una cantidad de talento de deportistas a todos los niveles: boxeo, basquetbol, béisbol, fútbol. Pero falta el apoyo. Falta apoyo, falta voluntad y falta que dejen de manejar Pandeportes como una entidad política y que lo manejen como lo que es una entidad que debe apoyar el deporte, apoyar el desarrollo del deporte, que es lo que de verdad necesitamos nosotros. En caso de lo que es la seguridad, muchos de nosotros a veces vivimos con el miedo de cuando salimos a la calle, ser digamos que esa víctima de algún robo, de digamos que estar en medio de una balacera y morir como se dio hace poco, que en la 24 de diciembre una balacera y una persona inocente murió. Pero cuando vamos digamos que a las personas que nos cuidan o que cuidan el área o las personas dije, de mayor ley, no hacen nada. Digamos que pasa un robo, usted lo denuncia, quedó allí, te robaron, listo. O de repente pasa una balacera, sí, vamos a buscar a los culpables. Se quedan buscando, no pasa nada. O sea que hay que devolverle el respeto a la autoridad y hay que dedicarle los recursos al sistema judicial para que el que la hace, la pague. También algo que usted mencionaba y mencionaba mi compañera aquí sobre lo que es el estereotipo y lo que es los tatuajes y todo eso, y ese es un tabú también que hay, el estereotipo de los tatuajes y la salud mental. No solamente hay ese tabú de tatuajes, también está el tabú de las personas homosexuales, porque tengo muchos compañeros, tengo muchos amigos que han dejado sus casas, que sus papás le dicen, por ser homosexual, te vas ya, agarra tus cosas, o si no, no agarres nada porque yo todo lo compré y te largas de mi casa porque no te quiero ver. En realidad fui una vez a la policía porque a mi amiga la había golpeado a su papá por ser homosexual y me dijeron los policías que ellos hubieran hecho lo mismo y peor. No puede ser que un policía te responda eso a ti cuando tú vas a denunciar a alguien que ha violado la ley, porque tú puedes, si tú maltratas a alguien por la razón que sea, igual estás violando la ley. Hay como un miedo. Tú dijiste algo que antes que me dio risa, que creen que si hay una persona que es homosexual, que entonces va a contaminar al resto o lo va a convertir. O sea, eso es como una mentalidad tan de antes, una mentalidad tan arcaica que a mí me da vergüenza realmente cuando escucho ese tipo de cuentos, pero sí creo que debemos de partir, el gobierno sí debe dar el ejemplo del respeto a la diversidad y, como dije anteriormente, de género, de orientación sexual. Yo en mi caso, pues como figura pública, como político, como aspirante a la presidencia, nos toca es dar el ejemplo. Nos toca dar el ejemplo. El valor que tienen los jóvenes, si formaran parte del gobierno o formando parte del gobierno,
es un valor que es transformador. Ustedes me han dado una lección hoy de que ustedes saben lo que está pasando, saben la situación del país y quieren hacer algo por mejorar las cosas.